Y nuestro tema tan solo puede ser, para esta última parte del capítulo 3 de Romanos, el tapiz de la gracia. Porque esto es lo que tenemos aquí, un verdadero tapiz. Un pasaje tan provisto hermosamente con hilos hermosos de plata y oro, entretejidos hermosamente con gran significado, tan perfecto en su diseño. El alma puede maravillarse al ver esto y aprender con gran gozo a través de este capítulo. Queridos amigos, aquí tenemos la obra maestra de Pablo explicándonos al respecto de las profundidades de la salvación. ¿Por qué personas, incluso personas que son verdaderos evangélicos, verdaderos creyentes, por qué prefieren el saco roto y sucio de los modelos de la salvación semipsicológicos cuando tenemos pasajes como este que tenemos delante de nosotros este día? Tengo que volver un momento al versículo 20, donde dice: porque por las obras de la ley, o ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y tenemos que comentar un poco al respecto de esto, porque verdaderamente nos da el contexto para lo que sigue. Es establecido, ya antes se estableció, que a través de la obediencia a la ley moral de Dios, y desde luego también la ley moral y ceremonial del Antiguo Testamento, hemos establecido ya que ningún mortal puede ser justificado guardando esta ley. La justificación, siendo justificado, ¡qué término tan maravilloso! Queridos amigos, ningún mortal puede ser considerado por Dios, o nombrado, o declarado, o pronunciado justo, guardando la ley, porque es demasiado alto el estándar para pecadores perdidos, depravados y corruptos como nosotros, y no podemos hacerlo. Y es un engaño el imaginar que alguien puede hacerlo, el imaginar que nosotros podemos ganar o merecer la bendición de Dios, o que podemos satisfacer su santo carácter y su perfección y sus demandas. El imaginar que podemos hacer esto es rebajar la perfección de Dios a nuestro nivel e inflarnos nosotros mismos en una forma enfermiza de orgullo. La autojustificación es mostrada en la Biblia como una de las cosas peores. No, queridos amigos, por tanto, razona con nosotros aquí Pablo, por medio de las obras de la ley, tan hermosa como pueda ser, tan maravillosa como pueda ser, establecida como pueda estar, establecida como el estándar permanente para que los creyentes aspiren a ellos. Aún así, a pesar de todo esto, el imaginar que la salvación puede asegurarse a través de una obediencia perfecta a la ley de Dios es vano. No hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, ninguna carne se justificará ante el Señor, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Es la gran revelación de Dios al respecto de sus estándares y al respecto de lo que se requiere de nosotros para que pudiéramos asegurar su favor y bendición mediante nuestras propias obras y mediante nuestro propio esfuerzo. Los antiguos predicadores decían, predicadores, sermones que he leído y visto del siglo XVIII y del siglo XIX, una ilustración que ellos usaban mucho es: la ley es un espejo, dice el apóstol. En efecto, porque a través de la ley, mediante la ley, es el conocimiento del pecado. Imagínate que has estado haciendo un trabajo sucio, es decir, un trabajo donde te puedes ensuciar, o participas en un deporte y te llenas de lodo por todas partes. Y te ves en el espejo y ves tu rostro y ves toda mancha de lodo, toda salpicada de suciedad aquí y allá. Bueno, el espejo no te puede lavar. El espejo no tiene ningún poder para limpiarte. Más bien tienes que lavarte. El agua. Tienes
que lavarte con otra cosa, no con un espejo. Y así es la ley. A través de la ley, mediante la ley, es el conocimiento del pecado, pero no te puede lavar y no puede darte el poder para obedecerla. Necesitamos el poder de Dios, primero la gracia de Dios en el perdón y después el poder de Dios para ayudarnos, para esforzarnos, para guardar la ley. Y ahora llegamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios sin obediencia a la ley, es decir, sin requisito para su favor. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. Se puede traducir esto como la justicia de parte de Dios, proveniente de Dios. La justicia proveniente de Dios es grande. Pero estamos entonces hablando aquí no la justicia de Dios, sino proveniente de Dios. La justicia que Dios da a almas necesitadas para que puedan venir a Dios. Y esta justicia es Cristo. Él es la justicia de Dios. Pero ahora, la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. A través del Antiguo Testamento, la justicia de Dios ha sido proclamada. Es necesario tener esta justicia otorgada libremente, acreditada libremente, porque nosotros no la tenemos en nosotros mismos. La justicia de Dios es aquel que vendría, el Mesías prometido, la primera promesa de un Salvador prometido que vendría, que es un poco oscura pero clara si la vemos en retrospectiva, se encuentra en Génesis 3:15, como ustedes saben, y después también vemos todas las promesas a Abraham de que habría un gran descendiente a través de quien todas las personas, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Y entonces las promesas y las profecías vienen una tras otra diciéndonos que habría una justicia provista. Dios la daría y que Cristo el Salvador vendría y Él lograría todo por nosotros. Y entonces Pablo bajo inspiración dice: ahora la justicia de Dios, aparte de la ley o sin la ley, se ha manifestado, revelado. Fue hablado de esto, fue descrito, esto fue descrito y prometido a través del Antiguo Testamento, a través de los patriarcas y los profetas, pero ahora le vemos, Él ha venido, Jesucristo, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero ahora ya estaba ahí, Él había llegado. El amanecimiento, la llegada del Evangelio, la luz se ha levantado, la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es algo maravilloso. Cuando lo ves, y la mayoría de las personas presentes aquí en el tabernáculo esta mañana, espero yo, que ya han tenido ese amanecimiento en su alma, cuando comprendieron por fin quién es la justicia de Dios, es Cristo, que nos es dado, y su justicia también puede ser imputada, acreditada a nosotros, porque venimos y creemos en Él a través de la obra del Espíritu en nuestro corazón, y nos humillamos y clamamos a Él pidiendo perdón y salvación, y confiamos en lo que Él ha hecho al morir por nuestros pecados y darnos una justicia que puede ser compartida por todo su pueblo. Queridos amigos, cuando primero vimos que esta justicia dada, otorgada es Cristo, esto fue verdaderamente un amanecimiento en el alma, un despertar en el alma. Charles Wesley, después de su conversión, ustedes lo saben, él dijo: mi espíritu estuvo en prisión durante tanto tiempo, atado firme al pecado. Pero Señor, tú me diste rayo de luz y me desperté. Y es así con todo aquel que primero ve este Cristo manifestado como la justicia de Dios, y nos damos cuenta que estábamos perdidos y estábamos condenados y estábamos sucios y estábamos justamente condenados y sin ninguna esperanza y sin ninguna posibilidad de tener unión con Dios, ni el cielo ni la gloria. Sin embargo, Dios libremente nos puede declarar justos. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley o sin la ley, testificada por la ley y por los profetas. Vean el versículo 22. La justicia, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen y sobre todo los que creen
Ahora bien, tengo que avanzar en estos versículos porque quiero darles un resumen, pero aún así tenemos que pararnos aquí, detenernos un momento aquí. Ven el versículo 22. Es decir, la justicia de Dios, y esto será mostrado que es Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, a través de creer en Él y la fe en Él. Y ven esta frase, para todos los que creen, y el griego también dice, y sobre todo los que creen. Algunas de las traducciones, no, perdón, algunos de los manuscritos griegos no tienen la segunda parte, sobre todo los que creen. Pero la mayoría lo tienen, la mayoría de los manuscritos griegos. Y la versión inglesa, King James, incluyeron esta parte. Las Biblias hispanas no lo tienen. La Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909, la Biblia de las Américas, no tienen esta parte que dice sobre todos los que creen. Es una lástima verdaderamente que no lo hayan incluido. Porque evidentemente pertenece esta frase en el contexto del pasaje. Es muy importante. Porque es por fe que la justicia de Dios viene a todos aquellos o para todos aquellos que creen y sobre todos aquellos que creen. Y quiero brevemente señalar la importancia de esto, el significado. Nosotros sabemos que Cristo tomó nuestra culpabilidad si nosotros creemos en Él. Nosotros sabemos que Él tomó nuestra culpabilidad y vivió una vida perfecta por nosotros. Pero algunas veces las personas pierden de vista el hecho de que esto es importante y por esto es preciadísimo esto para todos y sobre todos los que creen. Quiero ilustrar una ilustración. Imagínense que hago un crimen. Cometo un crimen, ¿ok? Y bueno, voy al juicio. Y bueno, soy hallado culpable. Y se me multa. Con una gran cantidad de dinero se me multa. Y alguien paga la multa por mí. No han quitado de mí mi culpabilidad, ¿o sí? No. Tan solo me han ayudado. Tan solo pagaron la multa. Tuvieron compasión de mí y pagaron. Pero yo todavía cometí el crimen. Yo lo sé. Y todo el mundo que sepa respecto del crimen lo sabe. Yo era culpable y soy culpable, de hecho, por haber cometido ese crimen. Y la multa fue pagada por mí. Alguien la pagó por mí. ¿Acaso es justo? ¿Es correcto? ¿Alguien hizo esto por mí? ¿Y no se me obligó a sufrir? Bueno. Sin embargo, yo todavía soy el criminal. Soy aquel que pecó, que hizo mal. Amigos, en la obra de Cristo, Él no simplemente pagó la multa o el precio. Él, de hecho, tomó nuestra culpabilidad. Cuando cantamos en algún himno, porque soy de Él, y Él es mío, por siempre y para siempre. ¿Saben ustedes? No es tan solamente un sentimiento, una idea. Bueno, claro, sí lo es. Un sentimiento, una idea hermoso, preciadísimo. Pero es teología. Es teología sana. Él se ha dado a mí, y Él me ha tomado a mí, mi ser, y toda mi culpabilidad para sí. Para Él. Esto es diferente de que alguien solamente pague la multa. Yo y mi culpabilidad hemos sido transferidos a Cristo. Yo soy de Él en ese sentido y lo que le he dado a Él está podrido. Y se gana castigo y desgracia eterna, pero Él lo ha tomado y lo ha hecho suyo propio. Mi culpabilidad está sobre Él y Él ha sufrido el eterno castigo debido a mí por la culpabilidad de mi pecado. Y Él ha tomado de su sobreabundante valía de justicia y me ha revestido con eso. Y me ha revestido con su justicia, de modo que ante el Padre mi culpabilidad se ha ido. Y la justicia de Cristo me reviste. Para todos y sobre todos, verdaderamente describe la transacción. Es una imputación o acreditación mutua. Yo soy de Él para siempre, y Él ha tomado mi culpabilidad y la ha pagado. No podemos hacer eso en relaciones humanas. Yo sigo siendo el criminal a pesar de que alguien me haya
librado del deber de pagar la multa. Sin embargo, Cristo nos toma en nuestra culpabilidad. Y cuando entendemos eso y lo vemos, ¿qué deuda tenemos para con Él? Soy de Él. No soy yo, no soy mío propio. Debo representarle, debo vivir por Él. Esto es mucho más profundo que simplemente decir que Cristo ha pagado el precio por mí. No, Él ha tomado mi pudredumbre y mi culpabilidad y la ha tomado sobre sí mismo y ha tomado el castigo que cancela esto, que lo paga. Y este es el lenguaje que vemos en estos versículos. Versículo 22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y sobre todo los que Él creen, un revestimiento de justicia. De modo que Dios puede mirarme, pronunciarme, declararme libre de pecado y merecedor de bendición eterna. Para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia. No solamente no hay diferencia entre judío y gentil. Pablo ha dicho que hay una gran diferencia entre judíos y gentiles en lo que respecta a las oportunidades. Pero ya lo explicamos esto antes, al principio del capítulo. Los judíos, la nación judía, en tiempos pasados tuvieron grandes oportunidades antaño. Tenían la revelación de Dios, tenían el sistema de adoración, tenían demostraciones del poder y bondad de Dios. Tenían entre sus gobernadores podridos también algunos gobernadores piadosos que Dios les había dado. Tenían grandes ventajas, pero no tenían una salvación conferida, otorgada. Eran tratados como hijos, se les daba grandes beneficios. Entonces las ventajas de los judíos eran ventajas de oportunidad. Pero su necesidad del perdón y la salvación tan solo por la gracia a través del Salvador venidero es exactamente la misma como la necesidad que tiene cualquier gentil. No hay ninguna diferencia ante Dios entre los ricos y pobres, los inteligentes y los simples. Todos tenemos la misma inmensa necesidad del perdón de Dios y la conversión y la vida eterna. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Lees esto como algunas personas tal vez leen de forma automática y se equivocan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no notando lo que implica esto. Tal vez lo estamos leyendo así sin ver lo que significa. Vamos a analizarlo. Todos pecaron, sí, claro. Y incluso ahora, en este momento, están destituidos de la gloria de Dios. No está en pasado esto. Todos han pecado, con el resultado de que caemos cortos y continuamos cayendo cortos, y presentemente caemos cortos y siempre estaremos cortos de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No está en pasado, está en presente. Estamos destituidos, es presente y es continuado este estado, por cuanto todos pecaron y están destituidos y no alcanzaron la gloria de Dios. Primero que nada, la gloria de Dios son sus estándares, su gloria, su perfección, su hermosura, el hecho de que no peca, que no tiene pecado. No alcanzamos esto, estamos destituidos de esto, y la gloria de Dios también incluye su benevolencia. No alcanzamos la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos su bondad, no merecemos su maravillosa salvación y amabilidad. Todos pecaron y están destituidos, no alcanzaron la gloria de Dios, su ser y su persona y su poder y su amabilidad y su bondad. Esto es lo que significa. Versículo 24. Con gozo a través de la fe en Cristo somos justificados, siendo justificados libremente, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Acaso no es este un hermoso versículo sorprendente? ¿No puedes ver aquí todas las palabras de la salvación en este versículo? Justificados, gratuitamente, gracia, redención. Tan solo mediante la inspiración divina se podría poner todas esas palabras en un versículo. Siendo justificados, declarados, nombrados, pronunciados, limpios, dignos, aceptables, libremente, por gracia, sin haberlo ganado, sin merecerlo, gratuitamente. Es imposible. Cualquier iglesia,
Cualquier denominación, cualquier religión que diga que puedes ganarte el favor de Dios, destruye tu alma, destruye las almas humanas, siendo justificados gratuitamente, libremente, todo por gracia, mediante su gracia, su misericordia y amabilidad y favor, para con un pecador perdido como tú, a través de la redención, el precio pagado, viene del mercado de esclavos, donde un esclavo sería comprado para poder tener su libertad. Alguien compró la libertad del esclavo. Esa es la ilustración aquí. Mediante la redención, el precio pagado que alguien pagó por nosotros, Cristo lo pagó. ¿Y a quién se le paga el pago? ¿A quién se le da el pago? Desde luego que no a Satanás. No. A pesar de que estamos en sus garras y en sus manos, no se le debe ningún pago a Satanás. No, al diablo no. Él es un ladrón, mentiroso. Él jamás tendría que haber estado teniendo ningún control sobre nosotros. Él en sí mismo está bajo destrucción. El precio, el Hijo lo paga el Padre, la deidad. Es el pago de la absorción de la ira de Dios a nuestro nombre. La justa indignación del Padre, Hijo y el Espíritu Santo sobre nosotros por nuestro pecado fue tomada por Cristo cuando Él vino a la tierra como nuestro Salvador, a través del precio pagado, la redención pagada por nosotros por Cristo.